El 11 de julio de 1900 es una fecha histórica no solo en el olimpismo, sino en la historia de la emancipación femenina en el deporte. Ese día, en París, la británica de 28 años Charlotte Cooper, a la que tachaban de solterona porque aún no se había casado, logró el primer título de los Juegos para una mujer. En la Ciudad de la Luz hubo 997 hombres, pero también 22 mujeres, según la versión oficial del Comité Olímpico Internacional, COI, aunque otras fuentes hablan de 19 señoras o señoritas e incluso de solo 11. Hay que tener en cuenta que aquellos Juegos se disputaron coincidiendo con la Exposición Universal de París, duraron 5 meses y 8 días y se caracterizaron por la anarquía extrema, de forma que no es fácil asegurar que los números que se barajan son los correctos. Muchos participantes en los Juegos ni siquiera sabían que estaban compitiendo en ellos. Por ejemplo, la estadounidense Margaret Ives Abbott, vencedora en golf, 9 hoyos, murió en 1955 sin saber que había sido campeona olímpica, según confirmó tiempo después su familia. Pero lo que se acepta casi unánimemente es que Charlotte Cooper fue la primera campeona olímpica de los Juegos de la era moderna, al vencer en la final de tenis femenino a la francesa Hélène Prévost por 6-1 y 6-4. Compitieron en el torneo tenístico media docena de mujeres de 4 países. Ese mismo 11 de julio de 1900 Charlotte logró su segundo título, en dobles mixtos, formando pareja con su compatriota Reginald Doherty. Vencieron por 6-2 y 6-4 al dúo integrado por Hélène Prévost, la francesa que había sido derrotada por Chatty, y por el británico-irlandés Harold Mahony. Se permitió formar parejas de distinta nacionalidad por única vez en la historia y de distinto sexo, debido al hecho de que la presencia femenina era escasísima. Charlotte Cooper, conocida amistosamente como Chatty, era probablemente la mejor jugadora de tenis de su época. Antes de los Juegos había vencido ya en 3 ediciones del torneo de Wimbledon, en 1895, 1896 y 1898, y posteriormente ganó otras 2 veces, en 1901, casi recién casada con un jugador de tenis llamado Alfred Sterry, y en 1908, con 37 años y 282 días, lo que la convierte en la más veterana de la historia en ganar esta mítica competición, hasta hoy mismo. En 1912, a los 41 años, todavía fue capaz de llegar a la final, aunque la perdió. Algunos autores, muy pocos, sostienen que tal vez Charlotte Cooper no debería figurar como primera campeona, sino que ese honor correspondería a Helen de Pourtalès. La estadounidense habría navegado en el barco de su marido, el conde suizo Hermann Alexander de Pourtalès, cuando éste se proclamó campeón olímpico de vela, en la clase de 1 a 2 toneladas, especialidad que se disputó por primera y única vez en los Juegos de París 1900. La regata se celebró el 24 de mayo, 48 días antes de que venciese la tenista. En el caso probable de que la condesa consorte Helen hubiera estado a bordo del barco de su esposo, lo habría hecho, dicho sea con todos los respetos, como paquete o gentil acompañante, de forma que es justo dejar a Chatty en su pedestal olímpico. Lo cierto es que los Juegos de París, los de la patria de su creador, Pierre de Coubertin, fueron un caos y pusieron en riesgo la continuidad del olimpismo. De hecho, duraron del 14 de mayo al 28 de octubre, inscritos en la Exposición Universal de la capital francesa, carecieron de ceremonias de inauguración y clausura, se premió a algunos campeones no con medallas, sino con peines, pipas, bastones y diversos abalorios. El héroe de los Juegos fue el estadounidense Alvin Krahensolein, único ganador de atletismo, en la historia, de 4 medallas individuales. Las consiguió en 60 metros, 110 y 200 metros vallas y salto de longitud. Hubo polémica religiosa, porque como una de las jornadas se celebraba el 14 de julio, fiesta nacional francesa, se trasladó al día siguiente, que era domingo. Algunos norteamericanos, de fuertes creencias religiosas, se negaron a competir, como el principal rival de Krahensolein, su compatriota Myers Springsteen. El fútbol debutó en los Juegos, con victoria del equipo Londres Upton Park FC, seguido de Francia y de la Universidad de Bruselas, integrado por estudiantes belgas y británicos. En París, las pruebas de natación se disputaron en el río Sena y la zona se delimitó con barcos de diverso pelaje, con cuerdas y con boyas. Tenía unos 100 metros de longitud en su parte más larga y los nadadores hacían recorridos de ida y vuelta en las especialidades de mayor distancia, con lo que unas veces tenían corriente a favor y otras en contra.
Hubo competiciones de obstáculos, barcas, toneles, que había que franquear por encima del agua, y otras de natación sumergida. El Racing Club de París prestó sus pistas de atletismo del bosque de Bolonia, con hierba cortada a ras de suelo, aderezada con serrín y arena. En el interior se habían plantado pinos, lo que era un problema para las pruebas de lanzamientos. Se trataba de lanzar lejos, pero también de esquivar los árboles. Lanzamientos de obstáculos. Robert Garrett, el estadounidense vencedor en Atenas 4 años antes, se empeñó en enviar su disco contra la vegetación, en vez de esquivarla, así que acabó séptimo. El martillo de John Flanagan, norteamericano de origen irlandés, que trabajaba como policía en Nueva York, se quedó enganchado en un árbol y hubo que recurrir a una escalera para bajarlo a tierra, pero ganó gracias a otros disparos, claro.